Shalom y bienvenidos a otro video de Filosofía Judía. En esta entrevista tenemos a una de las personas más conocidas en las redes sociales sobre temas de Bnei Noach en el idioma español, Reuel, que lleva una trayectoria de varios años en el mundo de Bnei Noach, estudiando el monoteísmo tal y como es. He podido tener el mérito de escuchar varias de sus disertaciones y me parece que es de las personas que ha logrado absorber o procesar el concepto de ser monoteísta de una forma muy apta. Reuel, pues él ya nos contará, pero en general él ha estudiado en cercanía con uno de las eminencias en el campo, que es Rafael Groisman, y también Reuel, que ya nos contará. Él está relacionado con grupos, con muchos, con una alta gama de grupos de Bnei Noach alrededor de toda Latinoamérica, muy seguramente, supongo que también en España, pues es de deducir, y seguramente en algunos otros lugares. Y bueno, Reuel, shalom. Shalom, Jacob, un gusto en saludarte, gracias por invitarme, gracias, para mí una gran honra de parte tuya estar justamente esta invitación bueno, felicitarte también por tu trabajo inigualable con los Bnei Noach, que lo sigo a tu trabajo, a tus publicaciones, comparto muchas de ellas en diferentes lugares según la conveniencia, digamos, por el tema que se trata, así que es realmente muy, muy útil, muy importante todo ese material. Bueno, con respecto a lo que has dicho, sí, es cierto, hace ya 5 o 6 años que estoy, o más también, que estoy en este tema. He estudiado con el Rab Groisman, también y con otros rabinos, he hecho cursos, también postítulo aquí en Argentina en un instituto judío sobre la enseñanza de la historia judía, que es un título reconocido a nivel nacional. Soy docente, directivo de una escuela secundaria con más de 30 años de trabajo, de trayectoria en lo que es la educación secundaria. Así que bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero en realidad quería concentrarme más en lo que querías proponer en este día. Sí, y realmente me gustaría, antes de entrar al tema en sí, que ya lo vamos a tocar, que creo que es muy relevante para toda persona que viva en Occidente y que haya nacido en el contexto de Occidente, me gustaría que si pudieras brevemente poderle explicar a las personas un poco del trayecto que has tenido hasta ir moldeando la idea de qué es ser un monoteísta, qué es ser un no ágida, porque eso es un proceso que obviamente cada persona lo ha hecho de un camino diferente, pero pienso que la trayectoria que tú has tenido ha sido muy particular. Ok, bien, yo comencé a los 16 años en mi búsqueda espiritual en mi círculo, en un pueblo muy pequeño acá de la Argentina, 4.000 habitantes. Solamente existía la religión cristiana católica. No conocía otra cosa, no había acceso a internet porque en ese tiempo no existía. No había bibliotecas, menos con literatura monoteísta, así que obviamente me crié en un contexto de idolatría. Mi búsqueda comenzó en un contexto idólatra, en la iglesia católica, luego en la iglesia evangélica a los 16 años, por una cuestión de experiencias espirituales y demás. Allí empecé a incursionar lo que es la parte de las iglesias evangélicas. A los 18 ya empecé a enseñar y a estar a cargo de grupos y ya terminé siendo pastor. Alrededor de 30 años estuve en este tema, en este círculo. He sido pastor, predicador, etcétera, etcétera, lo que toda persona que está en eso puede llegar a ser. Lo he hecho todo, he estudiado, he estado en esos círculos, he sido reconocido aquí en mi ciudad como, a la par de la Iglesia Católica, como una persona importante, digamos, para los actos patrios, incluso para bendiciones de diferentes instituciones y edificios, me llamaban a mí también. Entonces era reconocido acá en mi ciudad por la cuestión y representante de esta iglesia evangélica. Obviamente siempre en mi interior hubo una búsqueda de saber lo que realmente es correcto, la verdad. Bueno, conozco a mi esposa, la que hoy es mi esposa, que fue la que me desafió un poco a investigar, a no quedarme con lo que yo pensaba que tenía sabido y que era la verdad. Entonces, justo ella había estado incursionando en el judaísmo, había estado escuchando a algunos rabinos y había estado cuestionándose su fe. Entonces me animó a mí a hacer lo mismo. Entonces al principio me costó mucho, parecía que iba a ser algo imperdonable,
Y sin embargo, en algún momento me animé a escuchar a un judío, a un maestro judío, hablar acerca de un versículo, un pasaje, un capítulo, mejor dicho, del Tanaj, que es Isaías 53, que es fundamental para el cristianismo, porque en realidad la fe cristiana se basa prácticamente en estos pasajes, en estos textos de Isaías 53, Isaías 7:14, son dos textos fundamentales. Y me animé a escuchar a un maestro judío hablar de lo que significaba, lo que estaba queriendo decir ese capítulo realmente, a qué se refería con el siervo sufriente, los sufrimientos del siervo, todo esto que yo lo tenía muy mal entendido. Entonces, cuando escucho esta explicación, a mí me llama mucho la atención, me deja desconcertado, y comienza en mí un proceso de crisis personal, de creencias, en donde sentí mucho dolor realmente por haber dedicado con tanto, o sea, haber dedicado tanto mi vida a esto, haber entregado todo en esto, desde los 16 años, completamente, una entrega total, absoluta, y bueno, realmente me sentí muy mal, muy vacío, muy confundido, muy desorientado, y seguí incursionando, escuchando rabinos y maestros de las redes, varios, muchos, hablando de diferentes temas, aclarando diferentes pasajes del Tanaj, etcétera, y sus opiniones y sus, digamos, estudios al respecto del tema del cristianismo, algunos de ellos muchos interesantes, que me orientaron más aún en esto. Obviamente, pensaba yo que era la situación era esta, si no era cristiano, ¿qué podía ser? Judío, ya que el judaísmo me estaba presentando la verdad, ¿no? Pero yo entendía lo que era el camino correcto, el camino espiritual correcto. Entonces intenté buscar por el lado del judaísmo y tratar de convertirme y demás. Entonces estuve en ese proceso buscando aquí en Argentina una comunidad que me aceptara, incluso con la idea de trasladarme a vivir a ese lugar, etcétera. Y me encuentro con un rabino que ahora está viviendo en Israel. En ese momento estaba acá en Córdoba capital, en la provincia argentina, en una sinagoga sefardí, y me dice justamente que no hacía falta que me convirtiera al judaísmo, que podía empezar a estudiar leyes noágidas con algún rabino, bueno, me habló de algunos rabinos que estaban hablando del tema, que él sabía. Después también me comuniqué con un rabino principal acá de Argentina, sefardí, que es el rabino Oppenheimer. Me comuniqué con él y él justamente me hizo la devolución la devolución de que no hacía falta que yo me convirtiera, sino que siguiera las 7 leyes de los hijos de Noah. Y ahí empezamos a buscar quién en Argentina enseñaba sobre el tema, y el único que había aquí en ese momento era el Rav Groisman. Hablo de unos 6 años atrás aproximadamente, y 6 o 7. Y bueno, y entonces justamente nos contactamos con él y empezamos con mi esposa a estudiar leyes noágidas con el rabino, los 13 principios del monoteísmo, todas las leyes del Mashiach. Bueno, un poco bien amplio los estudios que hemos tenido siempre hasta el día de hoy con el rabino, que seguimos estudiando con él. Así que, bueno, así fue como comenzamos con esto y llegamos a descubrir nuestra propia identidad espiritual. Ahí se nos aclaró mucho, se nos aclaró el panorama de esta situación espiritual, que no sabíamos para qué lado agarrar, para qué lado ir. Se nos aclaró que no teníamos que ir a ningún lado, teníamos que simplemente descubrir nuestra propia identidad espiritual, que ya tenemos, con la cual ya venimos, con los 7 preceptos, con las 7 leyes universales, y obviamente la doctrina, digamos así, todo lo que tiene que ver con los principios del monoteísmo, que son los mismos del judaísmo, ¿no es cierto? Entonces no hace falta convertirse en judío para vivir una vida plena, espiritual, de conexión con el Eterno y trascender, inclusive, ¿no? Así que esa un poco es la trayectoria que he tenido, y obviamente al ser docente y al haber estado mucho tiempo en la idolatría y haber enseñado y haber sido un instrumento para que la gente se desvíe de su identidad, me propuse y entendí que tenía que hacer mi propio tikkun, o mi corrección personal, y empezar a estudiar y a su vez ayudar a otras personas también que estuviesen interesados como yo en la búsqueda de poder encontrar su propia identidad. Entonces comencé mi trabajo como docente no ágida,
unos años después de haber estudiado con el Rabbi Grossman. Sí, un poco Déjame lo que... preguntarte algo, que esto es algo que a mí me cuesta mucho explicar a las personas y a paréntesis, ahora les voy a, los que están viendo este video, un adelanto. El título de esta entrevista es ¿cómo ayudar a las personas que no son judíos a salir de la idolatría? Y acá escuchamos una vivencia en carne propia, que esto no es, esto es solo un resumen, obviamente, de un proceso que seguro te tomó noches y días y años y lágrimas y risas, pero mi pregunta es esta. A mí personalmente muchas veces me cuesta explicarle a las personas que muchos, lo que tú dijiste es exactamente lo que le ocurre a la persona que está en este limbo, ¿no? Ok, soy no judío. Y como el cristianismo me mintió, la solución es ser judío. Entonces la persona llega y dice, quiero ser judío. Y llega y un rabino y le dice, no es necesario, puedes quedarte como no judío y cumplir las leyes noajidas. Mi pregunta es la siguiente. Yo lo tengo muy claro, yo sé que cumplir las leyes noajidas es un ideal, es una máxima, es como, pero muchas personas se lo toman como si los judíos tratáramos de rechazarlos, ¿sí? Como si no quisiéramos que nadie entre a nuestro club judío y por eso es que les decimos, no, quédense con sus 7 leyesitas, como si fuera un placebo, ¿no? Que obviamente esa no es la perspectiva del judaísmo, el judaísmo ve a las leyes noajidas como algo totalmente ideal, pero quisiera saber tú cómo manejarías este tipo de preguntas para alguien que está en el proceso. Sí, principalmente que él mismo conozca acerca primeramente de su propia identidad. Si primero, antes de buscar otra identidad, conoce la tuya. Entonces sería empezar a saber, a investigar, a aprender acerca de la identidad personal propia, conocer bien acerca de todo lo que se plantea, de lo que se propone para esta identidad, para poder vivir a pleno esta identidad, y poner toda la energía en eso, es decir, en lograr vivir a pleno la identidad que ya tenemos. Después de eso, vemos si realmente queda un vacío o no, como que hay todavía una sed, un deseo de algo más, de llegar al judaísmo, que es lícito, está muy bien. Hay personas que desean hacerlo y está bien que lo hagan. No es obligación. Lo importante es saber que no es obligación, que nadie tiene obligación de convertirse al judaísmo para poder vivir una vida en conexión con el Eterno, para poder vivir una vida espiritual plena, con propósito, e incluso trascender, incluso participar inclusive de la resurrección de los muertos, ¿no? Que sería la última y gran promesa digamos, de recompensa de parte del Creador a las personas. Entonces, por eso, yo diría eso, digamos, que primero averigüen acerca de su identidad, que la conozcan y la vivan a pleno. Después, en base a esto, que vean si realmente le queda lugar o aún sigue ese interés por convertirse al judaísmo. Quisiera preguntarte algo sobre esto. Me parece que la historia que contaste es oro puro, porque uno no ve todos los días un pastor de talla alta, aunque sí se ve mucho, pero entrando propiamente como Ben Noah y tomando las riendas, eso es menos común, por lo menos en América Latina, en Asia sí ocurre mucho, pero mi pregunta es, las personas que te seguían cuando estabas en la religión, digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Rechazo? ¿Siguieron? ¿Entendieron? ¿Cuál es la reacción a nivel de lo que te rodea, digamos? Ok, la verdad, hay un porcentaje mayor, digamos así, mayoritario, de 80%, digamos, de personas que no les gustó, no les agradó, lo vieron como que yo me estaba desviando de la verdad, que así como yo lo veía también, yo veía lo mismo, o sea, a la gente que se iba para otro lado, yo le decía que se desviaba y tomaba las mismas medidas que toman ellos conmigo ya, hoy en día, así que los entiendo y no hay ningún problema. Ahora hubo un porcentaje, felizmente, un 20%, digamos, de personas que sí, que empezaron a averiguar, a preguntarme qué había pasado conmigo, y entonces les empecé a dar material y sitios para que ellos mismos investiguen, que eso es bueno también recalcarlo, ¿no? Es decir, no darle todo masticado y servido, porque es un proceso personal. Entonces cada uno tiene que asimilarlo, entenderlo, comprenderlo, trabajarlo internamente, ¿no? Entonces, darle material para que ellos mismos vean, corroboren, estudien, vean, lean, y lo empezaron a hacer, y felizmente hay varios de ellos, varios, que hoy siguen el camino del monoteísmo verdadero y auténtico. Eso es lo bueno, y sobre todo, bueno, tratándose de personas, en algunos casos, como líderes
de mucha antigüedad, que estaban también en la enseñanza como principales. Y bueno, y eso también es bueno saberlo, que hubo gente también que tenía ese interés siempre de saber realmente qué era lo correcto y la verdad, ¿no? Y buscar en eso, buscar la verdad. Y hay gente que se conforma con la religión, es decir, toma esa posición, decir, bueno, esto es la verdad, no quiero saber nada, estoy cómodo aquí, estoy bien, me siento bien acá y ya está. Pero hay gente que por ahí no se queda con eso y siempre está en la búsqueda de querer agradar al Eterno y al Creador. No saben ellos quién es el Creador ni cómo, pero no tienen ni idea de estas cosas, pero en sí, en su interior, su alma les está llamando, ¿no? A que ellos puedan llegar a esa conexión con el Creador. Así que bueno, es un poco lo que podría decir en esto, de este tema. Sí, yo también pienso que muchas personas, ese 80% que tú mencionas, pienso que es personas que en el fondo sienten que hay algo, pero no es fácil, ¿no? Por eso yo siempre, cuando yo veo en los comentarios de mi página, muchas personas juzgan muy duro a las personas que aún están en el cristianismo, que sí, el cristianismo es idolatría, pero yo no soy de la posición que hay que juzgarlos muy duro, porque realmente eh, la transición es muy compleja. Es como si, mi paralelo es como si me demostraran que el judaísmo es una mentira, etcétera, y me mostraran pruebas de que solo me han engañado. Obviamente yo me volvería, sería muy duro para mí. Por eso no los juzgo. Mi pregunta, Reuel, es que, ok, una persona empieza a tener estar expuesto a información de un ángulo que nunca había escuchado y comienza a ser convincente. ¿Tú qué recomendación le darías a una persona que tiene todavía un pie como en la religión, pero quiere soltarse, pero tiene ese miedo, pero la familia, como que hay tantos factores que en verdad la persona no tiene ese impulso de salir? ¿Tú qué le dirías a alguien así? Sí, fundamentalmente que sean sinceros con su alma, con lo que está surgiendo en ellos, auténticos en eso, y que respondan a ese llamado, porque es el alma de su alma que le está planteando interrogantes, que le está planteando dudas, y que busquen las respuestas de manera objetiva, que se animen a leer, que se animen a investigar, y obviamente no están haciendo nada de malo, porque justamente están buscando agradar justamente al creador. Y cuando hay dudas de que uno está haciendo algo mal, qué bueno que uno busque saber si realmente está haciendo algo mal, si está errando su camino, porque justamente lo que impulsa a esa persona es justamente agradar, hacer las cosas como el creador manda. Entonces está bien que lo haga, no es malo lo que está pasando, tiene que tomarlo como algo bueno, algo positivo, estas dudas, estos interrogantes, que se abra justamente a esto, se abra y busque en sitios, en personas realmente que son autoridad en estas cosas. O sea que si estamos hablando de que la base es judía, ¿no es cierto?, de las escrituras y demás, busquemos en el judaísmo, en personas preparadas y autorizadas para enseñar acerca de este tema. No vamos a buscar en alguien que no, como decimos acá, que la toca de oído. O sea que no está realmente interiorizado correctamente y sabe del tema como una persona que se formó en eso, ¿no es cierto? Y es su propia identidad también, es parte de su identidad. Entonces, por lo tanto, eso es lo que yo les recomiendo. Que se animen, que busquen, que vayan a los expertos, a la gente que está en el tema, de primera mano, siempre de primera mano, no que le pregunten al líder religioso porque le va a hablar de su punto de vista para que sigan estando en el mismo lugar. Entonces, es como cuando uno tiene una duda sobre su problema de salud y va a un especialista. Lo atiende alguien por ahí, un enfermero, alguien, y no, pero yo tengo dudas y quiero saber de un especialista de primera mano a ver qué me está pasando, con los mejores estudios y todo lo demás. Y así tiene que ser con todo. Creo que tenemos que, y más cuando se trata de la espiritualidad, se trata de nuestra eternidad, tenemos que ser en ese sentido muy exigentes, ¿no? Con uno mismo, en ese sentido, de buscar de primera mano la información de estas cosas. Estoy muy de acuerdo. De hecho, la analogía que das me hace muy buena porque no tiene sentido que una persona vaya a buscar al mejor abogado para solucionar un problema legal, porque nadie va a ir donde un mal abogado, ¿verdad? Nadie va a ir donde
pero ¿por qué si la espiritualidad del ser humano es algo tan fundamental que lo acompaña durante hasta el día que cierre los ojos de este mundo? ¿Por qué no ir donde un experto? No, no le veo mucho sentido. Por eso yo siempre recomiendo leer la fuente original y preguntarle a un sabio de Israel, que es el que sabe del idioma, ¿no? Pero acá es donde entra también expertos que no necesariamente son rabinos, que son los sabios entre los noágidas. Eh, Mi pregunta es la siguiente: ¿tú cómo consideras o cómo podrían las personas, digamos, ok, una persona que ya está emprendiendo el camino, ¿cómo hace para tomar parte en un grupo de estudio? Por ejemplo, el tuyo, por ejemplo, en los tantos que hay, ¿cómo funcionaría este proceso para alguien que está realmente acaba de entrar a este mundo? ¿Cuál es el paso que sigue? Claro, una vez que la persona descubre bueno, cuál es su identidad, o al menos está queriendo saber más sobre su identidad, sabe que él no es idólatra, porque nadie nace siendo idólatra, sino que es una cuestión que uno la aprende de su círculo, ¿no es cierto? De la familia, de la sociedad, etcétera, se aprende, y bueno, así como se aprende, así como se adopta, se puede desaprender y se puede desadoptar. Y de ahí es buscar justamente personas que están en el tema, que se dedican a este tema, obviamente buscar de que sean realmente personas reconocidas por judíos ortodoxos, o que sean judíos ortodoxos realmente, que enseñan, que se dedican a la parte a la enseñanza de la Torá para los noágidas, que busquen, que hay muchos allí disponibles, ¿no es cierto?, para esto, y que se contacten con alguno de ellos, a veces la forma, el estilo, la manera puede ser diferente de uno a otro, y a uno le viene bien una forma, al otro le viene bien la otra, y está bien, que escojan, que elijan un rabino, un maestro, y que se contacten y que se comprometan en estudiar con esa persona a fondo, ¿no? Todo lo que se propone. Que justamente le van a proponer un camino correcto, lógico, ¿no es cierto?, ordenado, sistemático, para que pueda formarse correctamente en su identidad no ágida. Comenzando, por ejemplo, por los principios del monoteísmo y siguiendo luego por las leyes no ágidas, también de Musar, etcétera, lo van a guiar, digamos, correctamente en este camino no ágida. Y no seguir un camino, digamos, donde cada uno aprende por sí solo, porque seguramente no va a tener un desarrollo bien balanceado y correcto de su espiritualidad. Entonces, para que se asegure realmente tener una espiritualidad sana, desarrollar una espiritualidad sana, que se contacte con un maestro, con un rabino, y se comprometan a estudiar con ese rabino y ese maestro. Esa sería un poco la Sí, respuesta. sí, de hecho, también de forma de analogía, nadie se receta solo medicinas, no tiene mucho sentido, ¿no? Y de hecho, muchas personas se les olvida que la Torá es oral y el texto vino porque hubo eventos orales, y por eso es que lo que tendría más sentido es visitar o consultar a alguien que tenga el método oral, como tú lo dices, de forma clara y concisa, ¿sí? Mi pregunta es otra. Ok, está una persona que recién sale de la idolatría, pero el precio que paga es muy alto a nivel familiar, social, en el trabajo, no, o sea, casi todos los escenarios. Lo sé, muchas personas que están en mi página me han dicho que están pasando por una crisis, por tristeza, porque se sienten solos, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes decirle a alguien que está en esta situación? Primeramente, que no se quede solo, que busque contención en un grupo de estudio virtual. O sea, porque obviamente que presencial es muy difícil, más con el tema familiar y todo esto, es muy difícil de ir a una reunión. Yo sé porque lo he visto, lo conozco de primera mano lo que pasa a la gente. Entonces, el hecho de mencionar nomás que están estudiando leyes no ágidas para ellos es un problema en la casa, en el hogar, con más razón ir a un lugar, asistir a un lugar presencial. Entonces, por lo tanto, virtual, hoy está la posibilidad de un grupo virtual, por WhatsApp, por diferentes formas, en donde uno se pueda vincular y se pueda apoyar y se pueda sentir dentro de un grupo que lo contiene, que lo anima, que lo alienta, que reza por él también o junto con él. Y bueno, y ese apoyo es necesario para poder seguir adelante en este camino de espiritualidad. Y sobre todo,
tener mucho cuidado con lo que va haciendo, o sea, la forma en que va respondiendo a este tipo de acciones que recibe de la familia, con mucho cuidado, sin impulsividad, consultando bien qué es lo que sería lo correcto en cada caso, porque hay personas que, claro, al no conocer, no saber de esto, y sobre todo siguiendo los parámetros antiguos de sus religiones y sus muchas conversiones a distintos grupos y religiones, la reacción es siempre la misma, y es como que cuando empiezan a discutir y a pelear con las personas de su familia y a ser incluso hasta intolerantes con el otro, que lo ve como una persona generalmente que está muy desfavorecida, condenada, etcétera, etcétera, y que no es así, tampoco es así, o sea, hay que respetar el proceso de cada alma, de cada persona, respetar porque es una cuestión que le pasa por dentro, pues pasa por cada uno, y la forma de reaccionar y la forma de situarse tiene que ser con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con mucho cuidado, sobre todo, bueno, por eso le hace falta la guía de un maestro, la guía de un rabino, de cómo ir procediendo en esta situación, en este proceso, digamos, que tiene en su casa, en su hogar, en su familia, para no ofender, para no empeorar el asunto, para no terminar con situaciones como de separación, por ejemplo, de un matrimonio, o alejamiento de los hijos, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y no fanatizarse, porque el fanatismo es propio de las religiones, pero no estamos en una religión, estamos siguiendo un camino de espiritualidad ético, moral, lógico, racional, entonces moderado. Entonces no tenemos que fanatizarnos y llegar a ese punto de ver al otro como un enemigo, de ver a mi familiar como un enemigo o a mi amigo como un enemigo, que era mi amigo y ya no es más porque ahora se me puso en contra en esta situación. Entonces tratar de justamente tomar ese camino de prudencia, de moderación y de mucha paciencia, y de ir paso a paso, y de ir paso a paso con mucho cuidado y tener paciencia de que todo se va a ir dando en su debido momento. Es muy difícil a veces pasar de golpe, a dar un salto y ya estar en una sinagoga escuchando rabino y juntándose con otros en un grupo, de un día para el otro. A veces hay que tener paciencia y bueno, y ir trabajando esto de a poco, tomar medidas, como le decía, que lo van guiando personas que están en el tema, y sobre todo en el diálogo. Yo siempre digo, hay que dialogar con las personas, no pelear, no discutir, sino dialogar en forma respetuosa y buscar el momento oportuno para hablar y cómo decirlo, y cómo hablarlo y cómo expresarlo. Y sobre todo buscando el respeto mutuo, es decir, que yo te respeto a ti, sigo respetándote a ti, pero ahora quisiera que me respetes a mí en esto, en aquello, y llegar a acuerdos. Sobre todo, dialogar y llegar a acuerdos con la familia, llegar a acuerdos con la esposa, llegar a acuerdos con el esposo, llegar a acuerdos que son para el bien, ¿no es cierto?, de las personas. Y sobre todo, bueno, apelando a la libertad de cada uno, de cada persona, de pensar diferente, de tener otro tipo de convicciones y ideas, que por ahí no es fácil, ¿no? En algunos contextos son muy cerrados, intolerantes, y bueno, es más difícil en esas situaciones, ¿no? Yo sé que no es tan simple como decirlo, pero bueno, es un poco el... Como cuando dices llegar a acuerdos, ¿tienes algún ejemplo concreto? Acuerdos. Bueno, por ejemplo, decir, en mi casa no vamos a rezar más juntos, vamos a tener nuestra comida, vamos a sentarnos, pero ya no compartimos rezos porque no compartimos la misma fe, la misma convicción, por ejemplo. Que la religión esté en el medio, ya no habrá a lo mejor celebraciones religiosas compartidas, pero sí, digamos, todo lo demás sí, y quizás potenciar cuestiones que tienen que ver con otras, que es lo que nos unen. Digamos, por ejemplo, cuestiones familiares, darle más importancia a lo mejor a un cumpleaños, darle más importancia a una reunión familiar y ser uno quizás el que promueve esas cuestiones, para dejar de lado esas cuestiones que eran antes religiosas y que se mezclaban con las cuestiones familiares y afectivas, y que no se sienta ese vacío. Es decir, ya no hacemos nada y ya no tenemos nada, ya es un vacío y un hueco. Sino decir, bueno, más bien, dejamos esto, pero en su lugar vamos a empezar a favorecer
encuentros familiares que no tienen nada que ver con la religión, que no tienen nada que ver, sino que el centro somos nosotros, el centro somos la familia, el centro somos nosotros, no la religión, por ejemplo. Sí, wow, es exactamente eso lo que dice la Torá. O sea, el versículo dice así, el versículo más famoso de Bnei Noach, que se te bendecían las familias de la tierra, porque lo que tú dices de que los Bnei Noach no son una religión, de hecho, a mi forma de verlo es exactamente lo opuesto, es romper el esquema de la religión para, en vez de buscar a Dios afuera, es entender que está dentro de uno y uno por medio de uno, es teshuvah, eso es volver a uno mismo, así uno llega a la conclusión. Tengo una pregunta, quizás esto sea un poco más técnico y sea un poco más complejo de responder, y pues generalizar también es muy difícil, pero a mí me ocurre mucho que muchas personas que están en el camino de salir de la idolatría, ellos cuando leen el Tanaj, ellos ven al personaje del cristianismo, lo ven en todas las páginas. No importa lo que ellos lean, como que está ahí, ¿sí? Y desprogramarse les toma mucho tiempo y uno tiene que explicarles si el idioma y ir a una resolución muy alta para empezar a desprogramar. ¿Tú tienes, podrías decir algo sobre esto? ¿Cómo una persona puede en verdad haber crecido? Es que tu ejemplo es buenísimo, décadas y de repente decir, no, bueno, acabo de entender que no es así. O sea, ¿cómo es este sinapsis? No entiendo en serio. Claro, el proceso comienza con desaprender, con dejar de lado los preconceptos, las cuestiones que uno ya tiene, que ya trae, dejarlas a un lado y disponerse a recibir información, conocimiento monoteísta, y siempre enfocando en que vamos a ir hacia el conocimiento que viene de aquel que es único, del cual vienen todas las cosas, no sabiendo qué forma tiene, si tiene forma, si no tiene forma al comienzo, después sabemos que no tiene ninguna forma, pero bueno, es un proceso. Y comenzar a abrir nuestra mente en ese sentido para recibir, para entender, para poder recibir nuevos conocimientos y nuevos conceptos que no los manejábamos hasta el momento. Dejar de lado todo eso por un tiempo, digamos, para recibir esto, yendo al centro que es el creador, que hay uno solo y de ahí él viene todo, de la existencia de todas las cosas, y de ahí recibir el conocimiento, digamos. Y lo demás, bueno, obviamente son cuestiones que forman parte de la persona cuando sigue un culto religioso, se hace de un ídolo, se hace de un personaje donde uno lo admira y por lo que le han contado, por lo que le han dicho, por lo que le han estado insistiendo en su mente, se ha hecho como, digamos así, fan, digamos, como si fuera de un jugador de fútbol o algo por el estilo, en donde siempre hablan de lo mismo y siempre por ejemplo, a mí me gustó siempre de pequeño Star Wars, fui fanático de esto, y claro, cuando uno ve un basurero y dice, este tiene forma de tal robot, ve otra cosa y ya lo asocia con Star Wars, porque uno es fanático y es fans, y así pasa más o menos con la persona que sigue una religión, siempre todo lo que le pasa, lo que ve, hasta una figurita que aparece por ahí en un árbol, en la forma, y ya lo relaciona con la idolatría, y lo ve siempre relacionado con eso. Pero es increíble cuando la persona deja esto y ya lo deja a un lado para poder recibir nuevo conocimiento, y estas cosas empiezan a no suceder nada más, o sea, ya es como que increíble que la persona ya no ve más nada, no asocia, no encuentra nada de lo que encontraba antes a cada paso. Yo creo que justamente pasa porque la mente está ya predispuesta, ¿no es cierto? La mente está predispuesta a siempre ver y recibir algo al respecto, porque eso es lo que tiene siempre presente. Por eso dejar de tener presente estas cuestiones muy personales y ir objetivamente a recibir ese conocimiento del cual no tenemos ni idea, y de a poco sí, iremos viendo y encontrando el rumbo. Pero bueno, hay que animarse a dar ese paso de correr de lado todo ese fanatismo, dejar de lado todo esto para poder recibir ese conocimiento del cual no tenemos idea y que no lo podemos tampoco vincular generalmente con lo que ya veníamos trayendo de antes. Entonces, por lo tanto, es necesario dejar todo de lado y disponerse a escuchar y aprender, nada más. Y después, con el tiempo, emitiremos opiniones y veremos qué conclusiones hemos sacado de todo esto. Wow, o sea, si entendí bien, digamos, parafraseando,
asumir o entender que la verdad está allá afuera y no que uno lleva la verdad ya. Y ese proceso de saber intercambiar o, digamos, vaciar esa ingenuidad. Mm, ok, wow, de verdad me podría quedar por horas acá preguntando y Besrat Hashem por mí que hagamos segunda parte, Besrat Hashem en algún Sí, cómo momento. no. Para ir cerrando, ¿te gustaría darle algún mensaje a las, podría decir miles de personas que van a ver este live, esta transmisión, como se llame? Bueno, decirles que está muy bien que estén buscando, porque si están viendo este programa, o otros programas seguramente, de filosofía judía, es porque están buscando, están en la búsqueda. Y eso es porque el alma, justamente la chispa divina que todas las personas tenemos, está operando, trabajando en cada uno de nosotros, generando este tipo de iniciativa, este tipo de sed por saber, por buscar, por conectarnos con la fuente, que es el creador. Y hay que seguir esta voz, hay que seguir justamente este impulso, seguir adelante en este proceso que recién empieza y que justamente es necesario responder, porque para eso estamos en el mundo, estamos para evolucionar, estamos para desarrollarnos, para crecer internamente sobre todas las cosas y seguir adelante en este proceso sin ningún temor, sin ningún miedo, con mucha paciencia, con mucha mesura. No apurándose ni tampoco tomando decisiones apuradas, apresuradas. Simplemente disponerse a escuchar, a recibir, a investigar y saber más acerca de esto, y seguramente van a luego encontrar ese rumbo que hoy no ven, porque muchas veces hoy no pueden divisar, no pueden ver un horizonte, todo está muy confuso, todo muy oscuro, todo muy mezclado, y bueno, ya van a encontrar, paciencia que ya van a encontrar ese horizonte, lo van a poder ver mejor el horizonte, a medida que vayan recibiendo más conocimiento y más información y más guía de las personas que saben del tema. Wow, un mensaje con mucha esperanza realmente para muchas personas. Rubén, nuevamente muchas gracias por haber participado. Gracias a todos los que nos vieron. Dejen sus comentarios en el, ¿cómo se dice? Pie de página. Vamos a dejar los datos para que puedan ponerse en contacto. Realmente las clases que ustedes pueden aprender con Reuel son de un nivel que es exactamente moldeado a la persona porque ustedes escucharon. El trasfondo es muy similar a lo que muchísimos de los que están viendo acá han pasado y por eso es que pienso que hay que tiene mucho sentido que un maestro así pueda guiar a personas que vienen de un trasfondo similar. Y bueno, un saludo, Reuel, desde Israel y todo lo mejor. Muchas gracias, saludos para ti y adelante con Filosofía Judía, que es un trabajo espectacular.